Enganche de shock. La mayoría de la gente cree que lo más ruidoso de un divorcio son los gritos. Esperan jarrones destrozados, anillos de boda lanzados y amenazas vociferadas en un juzgado. Pero se equivocan. La parte más peligrosa de un divorcio es el silencio. Cuando Marco Vargas entregó los papeles a su esposa, Elisa Ruiz, esperaba una guerra. Esperaba que ella peleara por cada céntimo del imperio que él creía haber construido. En cambio, ella tomó un bolígrafo, firmó sin siquiera levantar la mirada y se marchó. Marco pensó que había ganado. Pensó que ella era débil. No tenía idea de que su silencio no era una rendición, sino una cuenta regresiva. Y cuando esa cuenta regresiva llegó a 0 en la pista del aeropuerto ejecutivo de San Antonio, Texas, Marco estaba a punto de aprender que algunas exesposas no se van con una pensión. Se van en un Gulfstream. El último acuerdo. La sala de conferencias en el piso 42 del rascacielos Vargas en compañía olía a café frío y cuero caro, un aroma que Elisa había llegado a detestar durante los últimos 5 años. Afuera, el horizonte de Ciudad de México era gris y la lluvia golpeaba el cristal, a juego con el ánimo sombrío de los abogados reunidos alrededor de la mesa de caoba. O más bien, el estado de ánimo que se suponía que debían tener los abogados de Elisa. Marco estaba sentado en la cabecera, revisando su Rolex Submariner cada cientombuá. Daba golpecitos nerviosos en la superficie de cristal, una manía que había desarrollado cada vez que se sentía la persona más lista de la sala. A su lado se sentaba Sofía, su asistente ejecutiva, aunque todos en el círculo empresarial sabían que ella era la razón por la que estaban allí hoy. Llevaba un vestido inapropiado para un procedimiento legal y se aburría revisando Instagram. Repasemos esto por última vez. El abogado de Marco, un hombre con rostro de bulldog llamado Don Esteban, cerró una gruesa carpeta de golpe. Elisa, usted renuncia a su derecho a la residencia principal en Valle de Bravo. Renuncia a su reclamo sobre las opciones de acciones en Vargas Logística. Acepta un único pago en efectivo de 75,000 USD y retiene la propiedad del Nissan Versa modelo 2019. ¿Es eso correcto? Elisa estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo. Llevaba un sencillo cardigan beige y maquillaje mínimo. Para Marco, se veía exactamente como la mujer con la que se había casado hace 6 años, una bibliotecaria tranquila y modesta que había conocido en una gala benéfica. La había elegido porque era segura, porque lo miraba con adoración, porque no hacía preguntas cuando él se quedaba fuera hasta tarde, cerrando tratos. «Es correcto», dijo Elisa en voz baja. Su voz era firme, desprovista de los temblores que Marco esperaba. Marco resopló, un sonido áspero que cortó el ambiente. «¿En serio, Elisa? ¿Ni siquiera vas a pelear por el perro? ¿O por las obras de arte?» «No quiero el arte, Marco. Son todos grabados modernos que compraste para impresionar a tus inversores. No tienen alma». Sofía se rió, tapándose la boca con una mano cuidada. «El alma no paga las cuentas, cariño». Elisa giró su mirada hacia Sofía. No era una mirada de enfado. Era la mirada que un científico podría darle a un cultivo de bacterias en una placa de Petri. Suave curiosidad mezclada con lástima. «No, Sofía no lo hace», dijo Elisa. «Pero tampoco lo hace Marco, habitualmente. La empresa ha estado apalancando deuda durante 3 trimestres. Espero que seas buena con los presupuestos». Marco golpeó la mesa con la mano. «Suficiente. Solo firma los malditos papeles, Elisa. Tengo un vuelo que tomar».
Vamos a celebrar el lanzamiento de la OPI en Madrid. Ah, sí, la OPI, dijo Elisa, tomando el pesado bolígrafo. Salir a bolsa, el sueño. Tú no entenderías de altas finanzas, Elisa, se burló Marco, ajustándose su corbata de seda. Has pasado los últimos 6 años organizando estanterías y horneando pan. Tienes suerte de que soy lo suficientemente generoso como para darte los 75,000. Considéralo una indemnización por un matrimonio mediocre. El abogado de Elisa, un hombre tranquilo llamado licenciado Ramírez, que ella había contratado en un bufete de un centro comercial, parecía querer objetar. Elisa lo silenció con un sutil toque en el antebrazo. Mediocre, repitió ella, probando la palabra en su lengua. De acuerdo, Marco. Destapó el bolígrafo. El sonido de la punta raspando el papel fue el único sonido en la sala. Scratch, scratch, scratch. Firmó el decreto de divorcio. Firmó el acuerdo de confidencialidad sobre los asuntos internos de la compañía. Renunció a su reclamo sobre el penthouse, los autos y la vida que supuestamente había construido con él. Tapó el bolígrafo y deslizó los papeles sobre la mesa de caoba. Hecho, dijo, poniéndose de pie. Marco agarró los papeles, revisando la firma como si esperara que ella hubiera escrito «Vete al infierno» en lugar de su nombre. Él sonrió, mostrando los dientes de forma depredadora. Bueno, fue más fácil de lo que pensé. Honestamente, esperaba que lloraras. Lloré cuando me enteré de que te acostabas con Sofía hace 3 años, dijo Elisa con naturalidad, recogiendo su bolso. Lloré cuando te perdiste el funeral de mi madre para jugar al golf. No me quedan lágrimas para esto, Marco. Solo me queda alivio. Marco se rió, levantándose y abrazando la cintura de Sofía. ¿Alivio? Estás saliendo de aquí como una divorciada de mediana edad, con un Nissan Versa y sin trabajo. Yo salgo como un CEO a punto de tocar la campana en Wall Street. Pero claro, quédate con tu alivio. Tiró un juego de llaves al otro lado de la mesa. Se deslizaron y cayeron por el borde, aterrizando a los pies de Elisa. Las llaves del apartamento. Tienes 24 horas para desalojar. Sofía quiere redecorar para el lunes. Elisa se agachó, recogió las llaves y las colocó suavemente sobre la mesa. Me mudé hace 3 días, Marco. Las llaves son tuyas. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «¡Oye, Elisa!», gritó Marco, sintiendo la necesidad de una última puñalada. «Si necesitas una referencia para un trabajo en la biblioteca, avísame. Conozco gente en la junta». Elisa se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. «Adiós, Marco. Disfruta de Madrid. Escuché que el clima es impredecible en esta época del año». Ella salió. «Dios, qué patética es», murmuró Sofía, acurrucándose en el cuello de Marco. «Es historia», corrigió Marco. «Vamos, al aeropuerto. El mundo es finalmente nuestro». Él se llama el encuentro en el aeropuerto de ricos. El aeropuerto ejecutivo de San Antonio, en Texas. Es el patio de recreo de la élite mexicana y tejana. Es donde el 0,1% va para evitar la indignidad de quitarse los zapatos en los puestos de control de seguridad. Sin embargo, incluso dentro de este aeropuerto, hay niveles en la jerarquía. Mark se sentía como un rey mientras detenía su Cadillac Escalade, alquilado junto a la acera de la terminal Charter. Aún no era un magnate, pero con la OPI lanzándose la próxima semana, se sentía como uno. Había alquilado un Hawker 800 de tamaño mediano para el viaje a Madrid. No era el avión más grande y requeriría una parada técnica en las Islas Azores, pero era privado. Eso era todo lo que importaba. «Bebé, mira», dijo Sofía, bajándose las gafas de sol mientras salían a la pista. ¿Esa es? ¿Esa es Elisa?» Marco se congeló.
Entrecerró los ojos contra el fuerte sol de la tarde. A unos 50 metros de distancia, parada cerca de la entrada de la sala VIP, había una mujer. Llevaba una gabardina, gafas de sol oscuras y un pañuelo de seda envuelto en la cabeza, que recordaba a la realeza de Hollywood de los años 60. Pero la postura era inconfundible. «¿Lo es?», murmuró Marco, confundido. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», nos siguió. «Tal vez te está acechando», jadeó Sofía, agarrando su brazo. «Quiere arruinar nuestro viaje». Marco se enderezó la chaqueta. «No mientras yo esté aquí». Marchó hacia allá, arrastrando a Sofía y su equipaje Louis Vuitton. Al acercarse, vio a Elisa parada junto a una pila de baúles de viaje de cuero antiguos, del tipo que cuestan más que un auto. Estaba revisando algo en una tableta elegante y transparente. «¡Elisa!», ladró Marco. Ella no se sobresaltó. Simplemente giró la cabeza, deslizando lentamente sus gafas de sol por el puente de su nariz. Sus ojos eran fríos, incluso divertidos. «Marco, Sofía, qué buen tiempo se han dado», dijo. «¿Qué haces aquí?», exigió Marco, señalando la exclusiva pista. «Este es un aeropuerto privado, Elisa. La estación de autobuses está en el centro». Sofía se rió con malicia. «Estoy viajando, Marco, igual que tú», dijo Elisa, tocando la pantalla de su tableta. «¿Viajando con qué dinero?». Marco se rió incrédulo. «Te acabo de dar $75,000. Un vuelo charter a cualquier lugar cuesta la mitad de eso. Estás gastando toda tu liquidación en un solo vuelo a... ¿Dónde? La Florida». «En realidad, yo también me dirijo a Europa», dijo Elisa. «¿Europa?». Sofía intervino, mirando a Elisa de arriba abajo. «Cariño, tú no puedes permitirte Europa, no como lo hacemos nosotros. Volamos en jet privado. Probablemente estés buscando la entrada de empleados para limpiar los baños». Elisa sonrió. Era una sonrisa aterradora. No llegaba a sus ojos, pero afilaba sus pómulos. «No estoy volando charter, Marco», dijo Elisa suavemente. «Oh, claro», se mofó Marco. «¿Ya encontraste un sugar daddy? ¿Es eso? ¿Algún viejo verde que te lleva a pasear?» «No», dijo Elisa. «No necesito un papá, tengo un hermano». Marco se detuvo. «Tú no tienes un hermano. Me dijiste que eras hija única de una hacienda en Jalisco». «Te dije que me crié en una hacienda en Jalisco», corrigió Elisa. «Nunca dije que fuera hija única, y nunca dije de quién era la hacienda». De repente, un profundo sonido retumbante sacudió la pista. No era el zumbido lastimero del Hawker de Marco. Era el gruñido bajo y atronador de los motores masivos Rolls-Royce Pearl 700. Una sombra cayó sobre ellos. Marco levantó la vista. Un monstruo estaba carreteando alrededor de la esquina del hangar. Era un Gulfstream G700, el pináculo de la aviación privada. Era elegante, negro azabache con ribetes dorados, y más largo que algunos aviones comerciales. Era una máquina de $75 millones, diseñada para volar más cerca de la velocidad del sonido que cualquier otro jet civil. En la cola, pintado en elegante caligrafía dorada, había un escudo. Un escudo que Marco reconoció pero no pudo ubicar. Un león sosteniendo una llave. «¿De quién es ese avión?», susurró Sofía, con los ojos llenos de codicia. «Esa cosa es enorme». El enorme jet giró y se estacionó directamente frente a ellos, empequeñeciendo el avión alquilado de Marco, como un lobo junto a un chihuahua. Las escaleras se desplegaron automáticamente con un silbido hidráulico. 2 pilotos con uniformes impecables bajaron las escaleras, seguidos por un auxiliar de vuelo que sostenía una bandeja de plata con una copa de champán. Pasaron de largo a Marco, pasaron de largo a Sofía. Se detuvieron frente a Elisa. «Señora presidenta», dijo el piloto principal, inclinando la cabeza respetuosamente.
Estamos con el combustible cargado y listos para partir hacia París-Le Bourget. Su hermano, el señor Julián, ya está a bordo esperándola. A Marco se le cayó la mandíbula tan fuerte que prácticamente golpeó el asfalto. «Señora presidenta», tartamudeó Marco. Elisa tomó la copa de champán de la bandeja, dio un sorbo delicado y miró a Marco. «Oh, ¿no lo mencioné?», dijo casualmente. «Mi apellido de soltera no es Pérez, Marco. Ese era el nombre de mi madre. El nombre de mi padre es Sáenz, como en Grupo Sáenz». La sangre abandonó el rostro de Marco tan rápido que parecía un cadáver. «El Grupo Sáenz», jadeó. «¿El conglomerado naviero? ¿La firma de capital de riesgo? Y el fabricante de aviación privada», añadió Elisa con aire servicial, señalando el jet detrás de ella. «De hecho, nosotros construimos los componentes del motor para ese pequeño avión que alquilaste». «De nada». Sofía miró entre ellos, el pánico instalándose. «Marco, ¿de qué está hablando? ¿Es rica?» «¿Rica?» Elisa se rió, un sonido genuino y melodioso. «Sofía, Marco tiene unos $4 millones en activos, la mayoría apalancados con deuda. El presupuesto trimestral de café del Grupo Sáenz es de $4 millones. Entregó su copa vacía al auxiliar y dio la señal para que subieran sus maletas. El equipo de tierra se movió con una velocidad y eficiencia que Marco nunca había visto. Trataron sus baúles como si fueran reliquias sagradas. Tú me mentiste», susurró Marco, con la voz temblando de rabia. «Durante 6 años, fingiste ser una don nadie. Me dejaste pagar la hipoteca. Me dejaste comprarte ese auto barato». «No mentí, Marco». La voz de Elisa se enfrió, volviéndose glacial. «Omití. Quería saber si un hombre podía amarme por mí, no por los miles de millones que controla mi familia. Quería una vida donde yo no fuera la heredera Sáenz. Quería ser solo Elisa. Y por un tiempo, pensé que teníamos eso». Dio un paso hacia él. Él se encogió. «Te ayudé, Marco. ¿Quién crees que te presentó a los socios logísticos en Shanghái? ¿Quién crees que hizo que Chase te aprobara el préstamo cuando tu puntaje crediticio era de 580? Hice algunas llamadas. Moví algunos hilos desde las sombras. Te levanté porque pensé que éramos un equipo. Tú arreglaste el trato de China». Marco parecía que iba a vomitar. Ese trato era la piedra angular de su empresa. «Yo creé el trato de China», corrigió ella. «Y ahora que ya no soy tu esposa, me imagino que la junta directiva de Sáenz Logística, específicamente mi hermano Julián, podría reevaluar su asociación con una firma pequeña y volátil como Vargas en compañía». «No puedes hacer eso», jadeó Marco. «La OPI. Si perdemos los contratos de Shanghái, la OPI se irá a pique. Estaré arruinado». Elisa se ajustó las gafas de sol. «Debiste haber pensado en eso antes de traer a tu amante a mi casa, Marco. Rompiste el contrato de nuestro matrimonio. Yo solo estoy ajustando los otros contratos». Se giró hacia el enorme jet negro. «Espera, Elisa». Marco se abalanzó hacia adelante, pero un guardia de seguridad grande que se había materializado desde el avión se interpuso en su camino. El guardia no dijo una palabra, solo cruzó sus brazos macizos. Elisa subió las escaleras. En la parte superior, se giró por última vez. «Por cierto», gritó por encima del rugido del motor que comenzaba a encenderse. «Disfruta el Hawker. Escuché que los asientos de ese modelo no se reclinan completamente. Será un vuelo largo». Entró y la puerta se cerró herméticamente con un golpe final y pesado. Marco y Sofía se quedaron en la pista. El viento de los motores del Gulfstream azotando su ropa mientras el enorme jet comenzaba a carretear. «Marco», se quejó Sofía, tirando de su manga. «¿Esto significa que no iremos de compras a París?» «Cállate, Sofía», gritó Marco, mirando el jet negro mientras giraba hacia la pista. Vio cómo tomaba velocidad, desafiaba la gravedad,
y se elevaba hacia las nubes, llevándose consigo su futuro, su fortuna y su exesposa. Su teléfono vibró en su bolsillo, luego vibró de nuevo, luego comenzó a sonar. Miró. Era su director financiero. Esto es, pensó Marco, el principio del fin. Tómate un momento. Si fueras Marco en ese momento, ¿qué habrías hecho? ¿Intentarías negociar o asumirías tu derrota? Coméntalo aquí abajo mientras continuamos con la historia. Protocolo 0. El interior del Gulfstream G700 era más silencioso que una biblioteca y más opulento que la mayoría de los hoteles de 5 estrellas. La cabina estaba presurizada a una altitud menor que los jets comerciales, lo que significaba que el aire se sentía fresco, no reciclado. Los asientos estaban tapizados en cuero color crema cocido a mano, y los gabinetes estaban hechos de caoba rara, que brillaba bajo la cálida iluminación ambiental LED. Elisa se hundió en un asiento club que inmediatamente se ajustó a la temperatura de su cuerpo. Dejó escapar un aliento que sintió haber estado conteniendo durante 6 años. El temblor comenzó en sus manos, no por miedo, sino por el bajón de adrenalina. «Toma», dijo una voz profunda y resonante. Elisa levantó la vista. Julián Sáenz, el actual CEO del grupo Sáenz y su hermano mayor, colocó un vaso de whisky añejo en la mesa auxiliar. Julián tenía 38 años, con el tipo de rasgos afilados y aristocráticos que lo hacían aparecer habitualmente en la portada de Forbes y GQ. Llevaba un suéter de cachemira casual que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Marco. «Te dije que no necesitaba alcohol, Jules», dijo Elisa, aunque tomó el vaso. «No es por necesidad, es por la celebración», dijo Julián, sentándose frente a ella. «¿Los papeles? ¿Están firmados?» Elisa asintió, tomando un sorbo. El líquido ámbar quemó agradablemente al bajar. «Firmados, sellados y entregados. Estoy oficialmente divorciada. Me fui con $75,000 y un Nissan Versa». Julián soltó una risa oscura e incrédula. $75,000 por la mujer que personalmente rediseñó los algoritmos de la cadena de suministro, que le ahorraron a su compañía $3 millones el año pasado. Obtuvo una ganga. «Él piensa que ganó», dijo Elisa, mirando por la gran ventana ovalada mientras la tierra se alejaba bajo ellos. «Él piensa que estoy en la indigencia. Incluso me ofreció una referencia de trabajo». Los ojos de Julián se entrecerraron. El hermano protector en él se encendió. «Puedo aplastarlo, L. Lo sabes. Puedo hacer una llamada a la SEC, una llamada al IRS. Puedo tenerlo auditando clips en una prisión federal para el martes». Elisa negó con la cabeza lentamente. «No. Eso es demasiado fácil. La prisión es un castigo para los criminales. Marco no es un criminal. Es un narcisista. Para castigar a un narcisista, no le quitas su libertad. Le quitas su público. Le quitas su estatus. Lo dejas subir a la cima de la montaña y luego le quitas la escalera de una patada». Metió la mano en su bolso extra grande y sacó una laptop delgada y segura. «¿La OPI sigue programada para el martes por la mañana?», preguntó. «Sí», confirmó Julián. «Vargas y compañía está lista para debutar en el Nasdaq. El precio de apertura proyectado es de $28 por acción. Si se mantiene, Marco valdrá unos $40 millones en papel». «¿Y la valoración?», Elisa tecleó rápidamente. Sus dedos volaban sobre el teclado. «Se basa casi en su totalidad en el contrato logístico exclusivo con Brown Corporation en Shanghái». «Correcto. El 90% de su flujo de ingresos proviene del envío de productos electrónicos Brown al mercado estadounidense». Elisa dejó de teclear. Miró a Julián. «¿Y quién es dueño de los contenedores que utiliza Brown?». Julián sonrió. Era una sonrisa malvada. «Sáenz Marítima».
¿Y quién asegura la carga? Science Seguros. ¿Y quién tiene la deuda con respecto a los créditos de combustible para su flota de transporte? Science Capital. Elisa cerró la laptop con un clic satisfactorio. Marco construyó un castillo de naipes, Julián, pero olvidó que lo construyó en nuestra tierra. Inicia el protocolo 0. Julián levantó una ceja. ¿Cero? Esa es la política de tierra quemada, él. ¿Estás segura? Nos costará unos cuantos millones en tarifas por contrato roto. Hazlo, dijo Elisa, con la voz dura. El contrato para su soporte logístico tiene una cláusula de turpitud moral. Establece que si el liderazgo principal se involucra en un comportamiento que daña la reputación de los socios, el contrato puede ser anulado de inmediato. Él engañó a su esposa. Julián se encogió de hombros. Es desagradable, pero es suficiente para activar la cláusula. Lo es cuando la esposa a la que engañó es una accionista principal de la empresa matriz de la que depende, dijo Elisa. Envía el aviso. Programa la hora exactamente a las 9:35 a.m. del martes, 5 minutos después de que toque la campana de apertura. Julián sacó su teléfono. Será un placer. El auxiliar de vuelo reapareció con un plato de risotto de trufas. Señora capitana, tenemos un fuerte viento de cola. Llegaremos a París 1 hora antes de lo previsto. Elisa se recostó, cerrando los ojos. Bien. Necesito ir de compras. Si voy a destruir a mi exmarido, necesito un vestido nuevo. La caída Madrid estaba lloviendo, pero era el tipo de lluvia cinematográfica y romántica que hacía que los adoquines brillaran. Marco Vargas no notó el romance. Estaba demasiado ocupado gritándole al conserje del Hotel Ritz. «¿Qué quiere decir con denegada?», gritó Marco, su rostro volviéndose de un rojo manchado. «Pásela de nuevo. Es una tarjeta platino». El conserje, un hombre con infinita paciencia, suspiró. «Señor Vargas, la hemos pasado 3 veces. El banco ha puesto una retención en la tarjeta. ¿Quizás le gustaría usar otra?» Sofía, parada detrás de él, con un abrigo de piel que él le había hecho comprar en el duty free del aeropuerto, puso los ojos en blanco. «Ay, Dios mío, Marco, esto es vergonzoso. Usa la tarjeta de la empresa». «No puedo usar la tarjeta de la empresa para gastos personales, a 2 días de la OPI. Los auditores están vigilando todo», le siseó Marco. Finalmente encontró una tarjeta de débito que funcionó, agotando su cuenta de ahorros personal para asegurar la suite. Subieron a la habitación, el ambiente agrio. «No te preocupes, nena», dijo Marco, abriendo una botella de champán del minibar, que tendría que pagar más tarde. «En 48 horas, nada de esto importará. Compraré el hotel». La mañana del martes llegó con una energía nerviosa. Debido a la diferencia horaria, la bolsa de Nueva York abría a las 3:30 p.m., hora de Madrid. Marco había alquilado una sala de conferencias privada en el hotel, configurada con múltiples pantallas para ver el lanzamiento. Llevaba un smoking hecho a medida, sosteniendo un vaso de scotch. Sofía llevaba un vestido rojo brillante, revisando su teléfono en busca de menciones de sí misma en la prensa. 5 minutos para la apertura, dijo Marco, caminando de un lado a otro. Esto es todo. El símbolo es Bank. En la gran pantalla central, la transmisión de CNBC mostraba el piso de la bolsa. Los comentaristas hablaban de la OPI del día. La pequeña pero agresiva firma de logística, Vargas en compañía, debuta hoy. Los analistas son optimistas, en gran parte debido a su monopolio de hierro en la ruta de distribución de Brown. ¿Escuchas eso? Marco señaló la pantalla. De hierro, ese soy yo. Soy el hombre de hierro de la logística. La campana sonó. La cotización comenzó. Bank abrió a 28 $. En segundos saltó a 32. ¡Sí! Marco golpeó el aire. ¡Estamos arriba! ¡Estamos volando! Agarró a Sofía y la besó agresivamente. «Soy rico.
Soy asquerosamente rico. A las 9:34 a.m., hora de Nueva York, la acción alcanzó los 35. A las 9:35 a.m., una notificación apareció en la parte inferior de la pantalla de CNBC. Noticias de última hora. Grupo Science rompe todos los vínculos con Vargas en compañía. Marco se congeló. ¿Qué? La presentadora de noticias se detuvo a mitad de frase. Esperen, tenemos noticias de última hora. El Grupo Science, el conglomerado multinacional, acaba de emitir un comunicado de prensa. Están terminando inmediatamente todos los acuerdos de envío, seguro y línea de crédito con Vargas y compañía, citando incumplimiento de contrato e inestabilidad del liderazgo. ¿Qué? Gritó Marco, dejando caer su vaso. Se estrelló contra el suelo. No pueden hacer eso. Tenemos un contrato. En la pantalla, el gráfico de Bank dejó de subir. Se mantuvo en vilo por un segundo aterrador. Luego, cayó por un precipicio. 328 as. Esto es catastrófico, dijo la presentadora, su voz subiendo de emoción. Sin la infraestructura de Science, Vargas en compañía no tiene barcos, ni contenedores, ni seguro. Están efectivamente paralizados. La corporación Brown también acaba de tuitear que están suspendiendo operaciones con Vargas, pendiente de una investigación. 15. ¡Deténganlo! ¡Detengan la cotización!, gritó Marco al televisor, como si los traders pudieran oírlo. Buscó frenéticamente su teléfono, marcando a su director financiero. «Pedro, ¿qué está pasando? ¡Detén la hemorragia!». «No puedo». La voz de Pedro era histérica al otro lado. Science retiró la línea de crédito, Marco. El banco acaba de solicitar el préstamo. Quieren los $40 millones de inmediato. Estamos insolventes. Estamos en bancarrota. Far 2. En 10 minutos, Marco Vargas pasó de valer 40 millones a valer negativos 40 millones. La acción fue suspendida por volatilidad, pero el daño ya estaba hecho. La compañía era un cráter humeante. Marco se hundió en la silla, mirando fijamente la pantalla. Es un error. Tiene que ser un error. Miró a Sofía. Ella no estaba mirando la pantalla. Lo estaba mirando a él con puro disgusto. «Dijiste que valías $40 millones», dijo ella, con la voz fría. «Es un fallo técnico, Tiff. Lo arreglaremos. Solo necesito llamar a Elisa. Ella conoce gente en Science». «Espera». La comprensión lo golpeó como un golpe físico. «Tengo un hermano». «Señora Presidenta». «Protocolo 0». «Ella hizo esto», susurró Marco. «Elisa hizo esto». Sofía se puso de pie. Agarró su bolso. «¿A dónde vas?», preguntó Marco. «Afuera», dijo Sofía. «Nena, te necesito. Necesito que me ayudes a pensar». «¿Ayudarte?». Sofía se rió. «Marco, mira la televisión. Estás en quiebra. Peor que en quiebra. Estás en deuda. Yo no hago deuda». «Pero somos un equipo», tartamudeó Marco. «Éramos un equipo cuando eras un CEO», dijo Sofía, caminando hacia la puerta. «Ahora solo eres un perdedor con un smoking que probablemente no puedes pagar para limpiar en seco». «Sofía, me pagaste este viaje. Te compré ese vestido». Ella se giró en la puerta. «Considéralo una indemnización por una aventura mediocre». Ella cerró la puerta de golpe. Marco estaba solo. El silencio en la habitación del hotel era ensordecedor. En el televisor, la flecha roja apuntaba hacia abajo, abajo, abajo. Su teléfono sonó. No era su director financiero esta vez. Era un número que no reconocía. Contestó lentamente. «¿Hola?» «Hola, Marco». Era la voz de Elisa. Clara, tranquila y totalmente victoriosa. «¡Elisa!», graznó. Tú me destruiste». «Simplemente equilibré las cuentas, Marco», dijo ella. «Te dije que era buena en presupuestos». «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué llegar tan lejos? Podrías simplemente haberme dejado». «Lo hice, Marco.
dijo Elisa. Pero insultaste mi inteligencia, insultaste a mi familia, y lo peor de todo, intentaste hacerme sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Solo quería mostrarte, Marco, que siempre hay un pez más grande. ¡Te demandaré!, gritó Marco. ¡Demandaré al grupo Sáenz! ¿Con qué dinero?, preguntó Elisa. Tus abogados acaban de renunciar. Lo sé porque acabo de contratarlos. Hubo una pausa. Revisa tu correo electrónico, Marco, dijo. Hay un boleto de ida a Ciudad de México. Clase económica. Asiento del medio. Sale en 3 horas. Sugiero que lo tomes. El gerente del hotel viene a desalojarte en unos 5 minutos. Elisa, espera. Por favor. Todavía te amo. Marco intentó, la desesperación brotando de él. Elisa se rió. Fue la última vez que él escucharía ese sonido. Adiós, Marco. La línea se cortó. El vendedor de cajas. Habían pasado 3 meses desde el colapso de Vargas en compañía. El escándalo había sido la comidilla de Wall Street durante semanas. Luego, se desvaneció, como todos los escándalos, reemplazado por el siguiente gran fracaso. Marco Vargas vivía actualmente en un estudio en Colonia, Roma, CDMX. Había vendido el Rolex. Había vendido el auto. Estaba trabajando como consultor junior para una empresa de transporte, un trabajo que obtuvo solo porque su antiguo compañero de universidad se apiadó de él. Pero Marco no se había rendido. Estaba obsesionado. Pasaba sus noches leyendo artículos sobre Elisa. Elisa Sáenz, heredera del Imperio Sáenz, anuncia nueva iniciativa filantrópica. Elisa Sáenz, captada en la Semana de la Moda de Milán. Elisa Sáenz organizará la gala del solsticio de invierno en el Museo Metropolitano de Arte. La gala. Esa era su oportunidad. Marco se convenció a sí mismo de que si tan solo pudiera verla, si tan solo pudiera hablar con ella cara a cara, sin abogados ni teléfonos, podría reconquistarla. Podría explicarle que había cambiado. Podría acceder al dinero de nuevo. Gastó sus últimos $1,000 en alquilar un smoking y sobornar a un camarero para obtener un pase de personal para el evento. El Museo Metropolitano estaba transformado en un paraíso invernal. Rosas blancas cubrían cada superficie. La élite de Nueva York estaba allí. Senadores, estrellas de cine, magnates de la tecnología. Marco, vistiendo una chaqueta de camarero que había robado del guardarropa sobre su camisa de smoking, se movía entre la multitud, llevando una bandeja de copas de champán vacías para mezclarse. Sus ojos escanearon la sala frenéticamente, y entonces la vio. Estaba parada en lo alto de las escaleras, cerca del templo de Dendur. Se veía impresionante. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, que abrazaba sus curvas, con diamantes colgando de sus orejas y cuello. Diamantes que eran verdaderas reliquias de la familia Sáenz. No estaba sola. Parado a su lado con una mano posesivamente en la parte baja de su espalda, había un hombre. Era alto, con hombros anchos y una mandíbula ruda e intensa. No era un tipo corporativo suave como Marco. Parecía peligroso. Parecía un lobo con traje. Marco lo reconoció al instante. Todos lo conocían. Damián Lobo, el CEO de Industrias Lobo, un rival del grupo Sáenz en tamaño, pero mucho más agresivo. Era conocido como el invasor corporativo. Destruía compañías por deporte. Y estaba mirando a Elisa como si fuera la única mujer en el mundo. Marco sintió una oleada de celos tan ardiente que casi lo cegó. Abandonó su bandeja en una estatua y subió las escaleras. La seguridad era laxa cerca de los VIP
porque asumían que todos allí pertenecían al lugar. ¡Elisa!, gritó Marco, su voz se quebró. La conversación a su alrededor se detuvo. La música pareció desvanecerse. Elisa se giró. Cuando lo vio, su expresión no cambió. No parecía asustada. No parecía enojada. Parecía aburrida. «Marco», dijo ella, «no sabía que los camareros estaban autorizados a mezclarse con los invitados». «Necesito hablar contigo», dijo Marco, acercándose, ignorando los murmullos de la multitud. A solas, Damián Lobo se adelantó. No dijo una palabra. Simplemente movió su cuerpo entre Marco y Elisa. Se alzaba sobre Marco. Sus ojos eran como trozos de hielo. «¿Este es el exmarido?», preguntó Damián, su voz un murmullo grave que vibró en el pecho de Marco. «Lo es», dijo Elisa, colocando una mano tranquilizadora en el brazo de Damián. «Damián, este es Marco. Marco, este es Damián». «Sé quién es», espetó Marco. «Elisa, por favor. He cambiado. Estoy viviendo en Roma. Estoy sufriendo. ¿No me has castigado lo suficiente?» «Soy tu esposo, ex esposo», corrigió Damián. «Tuvimos algo real», suplicó Marco, tratando de alcanzar su mano. Damián atrapó la muñeca de Marco en el aire. No la torció. Simplemente la sostuvo. Su agarre fue como una prensa de acero. Marco jadeó de dolor. «Vuelve a tocarla», susurró Damián, «y no necesitarás un abogado. Necesitarás un cirujano». «Déjalo ir, Damián», dijo Elisa suavemente. Damián lo soltó con un empujón. Marco tropezó hacia atrás, frotándose la muñeca. «Marco», dijo Elisa, dando un paso adelante para mirarlo desde la escalera. «No estás sufriendo porque yo te castigué. Estás sufriendo porque por primera vez en tu vida tienes que trabajar por lo que obtienes. Estás viviendo la vida que realmente te ganaste». «Puedo ser mejor», gritó Marco. «Dame otra oportunidad, no como esposo. Dame un trabajo. Cualquier trabajo. Conozco los sistemas de logística, puedo ayudarte». La multitud estaba mirando. Los teléfonos estaban fuera. Esto estaba siendo transmitido en vivo. Elisa suspiró. «¿Quieres un trabajo?» «Sí, por favor», suplicó Marco. Elisa miró a Damián. «Cariño, ¿no dijiste que tu almacén en Tijuana estaba buscando personal para el turno de noche?» Damián sonrió. «Lo estamos. Salario mínimo. Carga pesada. Sin beneficios durante el primer año». Elisa se giró hacia Marco. «Ahí tienes. Ve al almacén de Industrias Lobo en Tijuana el lunes a las 6 a.m. Pregunta por el capataz. Dile que Elisa te envió. ¿Quieres que sea un empacador de cajas?» Marco la miró horrorizado. «Es trabajo honesto, Marco», dijo Elisa. «Forma carácter. Y Dios sabe que necesitas algo». Ella te dio la espalda. «Seguridad. Por favor, muestren la salida a este invitado. Está alterando el ambiente». 2 guardias masivos aparecieron al instante, agarrando a Marco por los brazos. «Elisa, no puedes hacer esto. Yo era un CEO», gritó Marco mientras lo arrastraban, sus pies raspando el suelo de mármol. Elisa no miró hacia atrás. Tomó el brazo de Damián. «¿Bailamos?», preguntó. «Bailaremos», dijo Damián, conduciéndola a la pista. «Recuérdame nunca estar en tu lado malo, señora Sáenz». «Señorita Sáenz», lo corrigió ella con una sonrisa. «Y no te preocupes, no tienes nada que temer, siempre y cuando seas leal». El contenido del vehículo, 6 meses después. El invierno en Tijuana, Baja California, no era solo frío. Era una agresión física. Era el tipo de helada industrial y húmeda que ignoraba los abrigos y se instalaba directamente en la médula de tus huesos. Marco Vargas estaba parado en el muelle de carga de concreto del Centro de Distribución de Industrias Lobo, Sector 4. El viento soplaba desde el río Tijuana, llevando el olor a gases de diésel y lluvia helada.
Estaba temblando violentamente, pero no solo por el frío. Estaba temblando de agotamiento. Llevaba un chaleco de seguridad naranja neón que le quedaba 2 tallas grande, puesto sobre una sudadera con capucha gris que había comprado en una tienda de segunda mano. Sus manos, una vez cuidadas y suaves por años, de no manipular nada más pesado que un bolígrafo Montblanc o un vaso de whisky de cristal, ahora eran irreconocibles. Estaban ásperas, agrietadas y cubiertas de pequeños cortes por los interminables bordes de cartón. Sus uñas estaban rotas, sus nudillos hinchados. «Vargas, ¿qué haces soñando con tus días de gloria?». La voz crujió como un látigo. Era el Toro, el capataz del turno de noche. El Toro era un hombre del tamaño de una máquina expendedora que se deleitaba con un placer sádico específico al manejar a un ex-CEO. Sabía exactamente quién era Marco. Todos lo sabían. Estoy envolviendo la paleta, Toro», tartamudeó Marco, su aliento exhalando en nubes blancas. El rollo de plástico se atascó. «Eres demasiado lento, Vargas», se burló el Toro, acercándose. Olía a tabaco rancio y cebolla. «El camión 402 sale en 8 minutos. Si esta carga no está asegurada, te descuento 1 hora de pago. Y considerando que tus salarios están siendo embargados actualmente por 3 demandas diferentes, no creo que puedas permitirte perder un centavo». Marco apretó los dientes. Quería gritar. Quería despedir a este hombre. Quería llamar a seguridad. Pero no tenía seguridad. No tenía poder. Agarró el pesado rollo de plástico industrial y comenzó a rodear la paleta de fundas para asientos de inodoro. Vuelta tras vuelta. Tiró del plástico con fuerza, la fricción quemándole las palmas. Estaba mareado. No había comido una comida de verdad en 2 días. Después del alquiler de su estudio en el sótano, los pagos de restitución ordenados por la corte a sus antiguos acreedores y la manutención sorpresa de una hija a la que había ignorado durante 10 años, que de repente necesitaba matrícula universitaria, Marco vivía de ramen instantáneo y agua del grifo, vuelta tras vuelta. Era el hombre de hierro de la logística, envolviendo inodoros por salario mínimo. Un fuerte zumbido sonó, resonando en el cavernoso almacén. 13 mm. Descanso para el almuerzo. Los trabajadores se arrastraron hacia la sala de descanso como zombies. Marco los siguió, manteniendo la cabeza baja. No hablaba con los otros trabajadores. Sabían que él era el tipo que estrelló una compañía y perdió 40 millones en un día. No le tenían lástima. Lo despreciaban. La sala de descanso era una caja sombría con luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. Había 4 máquinas expendedoras, pero 2 estaban rotas y las otras 2 solo aceptaban efectivo. Marco no tenía efectivo. Caminó hacia el dispensador de agua, llenó un vaso de papel y se sentó en la mesa de metal en la esquina trasera. En la pared, montado en lo alto cerca del techo, había un televisor de pantalla plana polvoriento. Siempre estaba sintonizado en la red global de negocios GBN. La mayoría de los trabajadores lo ignoraban, prefiriendo mirar sus teléfonos. Pero para Marco, era una forma de autoflagelación. No podía dejar de mirar el mundo que solía gobernar. «¡Oigan, suban eso!», gritó uno de los conductores de montacargas al tipo cerca del control remoto. «¡Están hablando de los cheques de bonificación!». El volumen aumentó. Marco levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con una manga sucia. La pantalla no mostraba la estructura de bonificación del almacén. Mostraba una transmisión en vivo desde Zúrich, Suiza. La pancarta en la parte inferior anunciaba:
Conferencia de prensa histórica. Grupo Science and Industrias Lobo. Marco sintió que el estómago se le caía. La cámara enfocó un escenario que parecía más una coronación que una reunión de negocios. El telón de fondo era una pared digital masiva que mostraba el nuevo logotipo de la compañía. Un lobo estilizado entrelazado con una llave dorada. Y allí estaban. Sentados en una elegante mesa de cristal, estaban dos figuras que parecían dioses, en comparación con los hombres cansados y grises de la sala de descanso. Damián Lobo se sentó a la derecha. Llevaba un esmoquín que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, luciendo cada centímetro el depredador por el que era conocido. Se veía peligrosamente relajado y completamente en control. A la izquierda se sentó Elisa. Marco dejó de respirar. Ella estaba radiante. Llevaba un traje estructural blanco con un escote pronunciado, adornado con un único collar de zafiro masivo. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante. Ya no parecía la bibliotecaria. Ya no parecía la esposa amable que horneaba pan. Parecía una emperatriz. Un momento verdaderamente histórico, narró el presentador de noticias. La fusión finalizada entre el Grupo Science e Industrias Lobo ha creado el conglomerado de logística más grande en la historia de la humanidad. Su capitalización de mercado combinada a partir de esta mañana se sitúa en cientos de dólares. Un silbido colectivo recorrió la sala de descanso. «Demonios», murmuró el conductor de montacargas. «Esos son muchos ceros». Marco sintió que la bilis subía por su garganta. Ese debería haber sido él, si tan solo se hubiera aferrado, si no hubiera engañado. Pero la verdadera historia de hoy, continuó el presentador, es la presentación de su tecnología patentada. La están llamando el Protocolo Atenea. Los analistas dicen que este sistema impulsado por inteligencia artificial revolucionará el comercio global, prediciendo interrupciones en la cadena de suministro antes de que sucedan. Marco se congeló. El vaso de plástico en su mano se aplastó hacia adentro. Atenea. Él conocía ese nombre. Hace años, cuando él y Elisa se casaron por primera vez, él había jugado con una idea. Quería construir un algoritmo que utilizara patrones climáticos y noticias políticas para desviar barcos automáticamente. Lo había llamado Proyecto Hermes. Había trabajado en él durante meses, pero el código era demasiado complejo. Era un vendedor, no un codificador. Lo había abandonado, asumiendo que los archivos se perdieron cuando cambió de laptops. En la pantalla, una reportera del Financial Times se puso de pie para hacer una pregunta. «Señorita Science», preguntó la reportera, su voz resonando en la silenciosa sala de descanso del almacén. «El Protocolo Atenea está siendo aclamado como el santo grial del transporte marítimo. Se estima que ahorrará a la industria $400 mil millones en desperdicio durante la próxima década. ¿Contrataron a una firma externa para construir este código?» Elisa sonrió. Era una sonrisa lenta y terriblemente segura. Se inclinó hacia el micrófono. «No», dijo ella, con la voz clara como el cristal. «Yo escribí la arquitectura central yo misma». Marco parpadeó. Ella lo escribió. «Comencé a escribirlo hace 7 años», continuó Elisa, mirando directamente a la lente de la cámara. «Yo vivía en un pequeño apartamento en Manhattan. Mi esposo en ese momento, bueno, a menudo salía hasta tarde. Trabajando», decía él. Una oleada de risa recorrió la audiencia en Zúrich. «Así que para pasar las horas solitarias, codifiqué», dijo Elisa. «Tomé su concepto inicial defectuoso, Proyecto Hermes, y lo arreglé. Lo expandí.
Lo perfeccioné, pero nunca se lo dije. Sabía que él no entendería la complejidad. Y francamente, sabía que intentaría venderlo antes de que estuviera listo. Entonces, ¿lo escondió?, presionó la reportera. ¿Dónde se esconde un algoritmo de $1.000 millones? Guardé la única copia de la clave fuente en un disco duro externo encriptado, explicó Elisa, y guardé ese disco duro en el único lugar donde sabía que mi esposo nunca, jamás miraría, un lugar que él consideraba por debajo de él. La reportera se inclinó. ¿Y dónde estaba eso? Los ojos de Elisa bailaron con diversión. En la guantera de mi Nissan Versa modelo 2019. El silencio en la sala de descanso fue ensordecedor. Marco sintió que la sangre se drenaba de su rostro, dejándolo mareado y frío. El Versa. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico en el pecho. Estaba de vuelta en la sala de conferencias. La lluvia golpeaba la ventana. Su abogado, don Esteban, estaba leyendo los términos. Elisa, usted acepta un único pago en efectivo y retiene la propiedad del Nissan Versa modelo 2019. ¿Es eso correcto? Recordó su propia voz goteando arrogancia y desdén. ¿Ni siquiera vas a pelear por el perro o por las obras de arte? Recordó haberse reído de ella. Recordó haber pensado que era patética por querer ese viejo auto, abollado y con la mancha de café en el asiento del pasajero. «Oh, Dios mío», susurró Marco. Sus manos temblaban tan fuerte que derribó su agua. Buscó a tientas su bolsillo, sacando su teléfono Android agrietado. Su pulgar se resbaló en la pantalla mientras buscaba frenéticamente en sus archivos de correo electrónico. Buscar. Decreto de divorcio. Final. PDF. Lo encontró. El documento estaba fechado hace 6 meses. Lo abrió, pellizcando la pantalla para hacer zoom en la letra pequeña. Se desplazó más allá de la renuncia a la pensión alimenticia. Se desplazó más allá de la división de propiedades. Encontró la sección 4, párrafo C, asignación de activos. Leyó las palabras y se emborronaron a través de sus lágrimas. La parte del segundo partido. Elisa Vargas retendrá la propiedad exclusiva del Nissan Versa VON, terminando en 5.42, incluyendo todas las partes mecánicas, accesorios y contenidos dentro del vehículo en el momento de la firma. Contenidos dentro. Era una cláusula estándar, una línea de relleno que los abogados usaban para que las parejas no se demandaran por gafas de sol olvidadas o bolsas de gimnasia. Pero en este caso, contenidos dentro se refería a un disco duro valorado en $400 mil millones. Marco dejó caer el teléfono. Se estrelló contra el suelo de linóleo sucio. No solo había perdido la compañía. No solo había perdido a la esposa. Literalmente había firmado las llaves del reino. Le había entregado el arma que ella usó para conquistar el mundo. Y lo había hecho con una sonrisa arrogante en su rostro. En el televisor, la entrevista estaba terminando. «Señorita Sáenz», preguntó la reportera una pregunta final. «¿Hay alguien a quien le gustaría dedicar este éxito? ¿Quizás un mentor?» Elisa hizo una pausa. Miró a Damián Lobo. Damián tomó su mano, apretándola en señal de apoyo. La dinámica de poder era clara. Eran socios. Iguales. «En realidad sí», dijo Elisa. «Me gustaría agradecer a mi exmarido, Marco». Los trabajadores en la sala de descanso se giraron para mirar a Marco. No podía moverse. Sentía que se estaba quemando vivo. Me enseñó la lección más valiosa de mi vida», dijo Elisa, bajando su voz una octava, volviéndose mortalmente seria. «Me enseñó que la arrogancia es una venda para los ojos. Estaba tan ocupado mirándose a sí mismo en el espejo que nunca se molestó en mirar en la guantera. Me enseñó que si subestimas a los tranquilos, no solo pierdes el juego, pierdes todo». Ella sonrió una última vez,
Gracias, Marco. No podría haberlo hecho sin tu firma. La transmisión pasó al ticker de acciones. Sáenz Lobo, subida del 400. ¡Oye, Vargas! El toro abrió la puerta de la sala de descanso de una patada. ¿Se acabó el descanso? Mueve el trasero a la línea. Tenemos 3 camiones más que cargar antes del amanecer. Marco miró al capataz. Miró a los otros trabajadores que ahora susurraban y lo señalaban, dándose cuenta exactamente de quién era y lo que había hecho. La humillación fue total. Fue absoluta. Marco dejó escapar un sonido. No fue un llanto. Fue una risa rota, áspera e histérica que sonó como cristales haciéndose añicos. «Lo firmé», jadeó, balanceándose de un lado a otro. «Le di el auto. ¿Qué te pasa?», ladró el toro. «Muévete». Marco se puso de pie lentamente. Sus piernas se sentían como plomo. Pasó junto a su teléfono, dejándolo en el suelo. Salió de la sala de descanso de vuelta al almacén helado. Volvió a la paleta de asientos de inodoro. Recogió el pesado rollo de plástico. Vuelta tras vuelta. Comenzó a envolver. Scratch, scratch, scratch. El sonido del plástico estirándose era exactamente el mismo que el sonido de su bolígrafo Fuentes el día que firmó su vida. El brindis por las calladas. A 30.000 pies sobre el océano Atlántico, el mundo estaba en silencio. El Gulfstream G-700, el buque insignia de la recién formada flota de aviación, Sáenz Lobo, cortaba la estratosfera a Mach 0.925. La cabina estaba tenuemente iluminada, solo por el suave resplandor ámbar de las tiras LED a lo largo del suelo. Elisa Sáenz estaba sentada en la suite principal, con las piernas cruzadas. Se había cambiado el traje de poder por una bata de seda. En su mano sostenía una copa de Petrus 1982. Estaba mirando por la ventana, observando la curvatura de la tierra. El sol se estaba poniendo detrás de ellos, proyectando largas sombras púrpuras sobre las copas de las nubes. La puerta de la suite se abrió suavemente. Damián entró. Se había aflojado la corbata y desabrochado el cuello. Parecía cansado, pero triunfante. La junta está extasiada», dijo, sentándose en el borde del asiento de cuero de felpa frente a ella. «El precio de la acción se mantiene estable en $300 por acción. Somos oficialmente la compañía más valiosa del sector». «Bien», dijo Elisa en voz baja. Tomó un sorbo de vino. «¿Y la integración logística?» «Fluida», dijo Damián. «El protocolo Atenea ya está en línea. Desvió 20 barcos lejos de un tifón en el Pacífico hace 10 minutos. Ahorramos $6 millones en combustible en la primera hora». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Estudió su rostro. «¿Sabes?», dijo con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Eso fue frío, él. Agradecerle en la televisión internacional. Eso fue brutal». Elisa giró su mirada de la ventana hacia él. Sus ojos estaban tranquilos, desprovistos de la ira que la había impulsado durante tanto tiempo. «Él quería ser famoso, Damián», dijo simplemente. «Siempre quiso ser un nombre familiar. Yo solo le di lo que quería». «Creo que habría preferido el dinero», se rió Damián. «Tenía el dinero», respondió Elisa. «Tenía la esposa. Tenía la vida. La tiró por una asistente de 24 años y un viaje de ego. Marco no perdió su fortuna hoy, Damián. La perdió hace 6 meses, cuando decidió que yo era desechable». Damián extendió la mano, tomando la suya. Su agarre era cálido y sólido. «Bueno, su pérdida es mi ganancia. Recuérdame nunca estar en tu lado malo, señora Sáenz». «Señorita Sáenz,
lo corrigió ella, sus dedos entrelazándose con los de él. Y no te preocupes, no tienes nada que temer, siempre y cuando revises la guantera. Damián se rió, un sonido rico y genuino que llenó la cabina. Punto tomado. Elisa volvió a mirar por la ventana. Muy abajo, bajo las capas de nubes y oscuridad, sabía que Marco estaba allí. Probablemente se estaba congelando. Probablemente estaba cansado. Estaba viviendo la realidad de la clase trabajadora de la que se había burlado durante años. Las balanzas del universo se habían equilibrado perfectamente. Entonces, dijo Damián, sirviéndose una copa de vino. Tenemos la fusión. Tenemos los miles de millones. Tenemos el jet más rápido del mundo. ¿Qué sigue? Elisa sonrió. No era la sonrisa vengativa de una mujer despreciada. Era la sonrisa ambiciosa de una constructora. Sigue, dijo, chocando su copa contra la de él. Sigue que compramos el aeropuerto del que está volando. Me encanta cómo piensas, susurró Damián. Por las calladas, brindó Elisa. Por las calladas, respondió Damián, que nunca más sean silenciadas. Los enormes motores del jet rugieron con un zumbido profundo y poderoso que vibró a través del suelo, empujándolos más rápido, más alto, dejando el pasado muy atrás en la distancia fría y oscura. La conclusión y CTA. Y esa es exactamente la razón por la que nunca debes juzgar un libro por su portada. Y definitivamente nunca debes juzgar a una esposa por su silencio. Marco pensó que era el rey del mundo, porque tenía una voz fuerte y un traje elegante, pero olvidó la regla de oro del poder. La persona que sostiene el bolígrafo, sostiene el futuro. No solo perdió su dinero, perdió su dignidad, su legado y la idea de $1,000 millones que fue demasiado arrogante para ver. Todo porque no pudo molestarse en mirar dentro de un Nissan Versa. Te hace preguntarte, ¿verdad? ¿A cuántas personas estás pasando por alto en este momento? ¿Quién es la Elisa en tu vida que estás subestimando? Porque como aprendió Marco, la persona más peligrosa en la sala no es la que grita amenazas, es la que está sentada en silencio, esperando que le entregues el bolígrafo. Si disfrutaste esta historia de karma y traición definitiva, por favor, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides suscribirte y tocar el icono de la campana para que nunca te pierdas una nueva historia. Y dime en los comentarios a continuación, si fueras Elisa, ¿le habrías dado un trabajo a Marco o lo habrías dejado sin nada? Leo cada comentario. Gracias por mirar y te veo en el próximo video.